Le agradezco mucho a Jorge Fernández Menéndez que nos haya esperado en la línea telefónica. Jorge, gracias. Aquí Rodrigo Pacheco, que está conmigo, tiene una pregunta para ti. Jorge, buenos Sí, días. hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Saber, este tipo de decisiones, digamos, por la estructura jerárquica del cartel Jalisco Nueva Generación, ¿se toma desde lo más alto una acción de este tipo o podría ser alguna célula o un brazo, digamos, que de manera autónoma opta por hacer un ataque de esta naturaleza? Mira, son el cártel Sinaloa y el cártel Jalisco son completamente diferentes en ese sentido. Podría creer que el cártel de Sinaloa, que es más un hold, tú que sabes mucho de economía, es más un holding que un cártel, ¿no? Es una organización horizontal donde tiene muchas fracciones y con mucha autonomía. En el cártel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel muy vertical, eso me resulta imposible de pensar que se tome una decisión de un atentado de estas características sin que no sea una orden de sus mandos. Ahora hay un tema muy interesante en este sentido. El cártel Jalisco Nueva Generación está en un proceso de sucesión interna también muy marcado. El Mencho, el Nemesio Ceguera, está enfermo, tiene problemas renales, necesita diálisis, la posibilidad de control directo con el cártel de alguna forma se ha ido perdiendo, y entonces hay distintos personajes. Uno de ellos es un señor, vamos a llamarlo así, que le llaman el Sapo, que es el que controla buena parte del cártel o una parte del cártel, y que es un hombre extremadamente violento. Y cuando yo cruzaba la información del atentado al juez Villegas en Colima, ahora con lo de García Harfuch en la ciudad, y la forma de actuar del Sapo me parece es una presunción, no es información, de que precisamente este grupo o esta corriente del cártel Jalisco Nueva Generación es la que podía estar realizando este tipo de acciones, porque es la forma de operar que tiene este personaje. ¿Tienen un grupo, Jorge, así como, digamos, pues grupos como los pelones, como los artistas asesinos, los aztecas, digamos, un grupo de choque, un grupo, digamos, para operaciones especiales, el cártel Jalisco Nueva Generación? No, sí, por supuesto. Y precisamente este personaje que yo señalaba, el que apodan el Sapo, no recuerdo ahora su nombre, Uh-huh. es el que maneja muchos de los grupos de sicarios. Ahora, tienen el grupo, el cártel Jalisco, tú lo recuerdas, Rodrigo, lo recuerda, comenzó como los Matacetas. Era un grupo de sicarios que se dedicaban a matar a los zetas y adoptaron las mismas estructuras y los mismos métodos de operar de sus enemigos, Uh-huh. de los zetas, y están desarrollando una acción, una forma de operar y de accionar muy similar a la que tuvieron los zetas en el pasado, imponerse por la fuerza y por la violencia. Negocian, si tú no quieres negociar con ellos, te lo imponen por la fuerza. Es lo que han hecho en buena parte del país, incluso con otros grupos criminales. Es lo que sucede cotidianamente en Guanajuato. Hemos visto, Jorge, imágenes, videos de grupos perfectamente uniformados, algunos con uniformes militares, otros con uniformes blancos, con gran cantidad de armamento del cártel Jalisco. ¿Es ese tipo de organización o de grupo el que actuaría en una circunstancia como esta? Sí, pero son varios grupos, no tienen un solo grupo. Uh-huh. Es un grupo que se basa mucho en el sicariato, Sí. Bueno, mucho en se la llama Hugo violencia, Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, a quien tú te refieres. exactamente, Sí. Gonzalo Gaitán, ese es, y se está enfrentando a los hijos del Mencho, el Menchito está en Estados Unidos, Joana, la otra hija, fue detenida también en Estados Unidos. El Menchito era el sucesor natural del Mencho, y hay otro hijo que es otra pareja del Mencho, que es el que le está disputando al Sapo precisamente la dirigencia, la sucesión, vamos a llamarlo así, Uh-huh. del cártel Jalisco Nueva Generación. No se sabe hasta qué nivel esa ruptura es ya completa, pero sí hay diferencias, sí no hay ya comunicación, por ejemplo, entre Gonzalo Gaitán
y el Mencho, y me parece por la forma de actuar, eh, todo esto me parece que es mucho más parecido a lo que haría este personaje, el Sapo. Mm. Jorge, ¿esto Sí, se da, este ataque se da desde fortaleza o extrema debilidad o desesperación? ¿Por qué lo digo? Porque es evidente que el perfil del ataque pues va a generar una respuesta muy fuerte del Estado mexicano, tendría que ocurrir, es previsible que eso suceda, y o están preparados en las estructuras para recibir este ataque o simplemente están en un acto de desesperación. mira, yo creo que desesperación no es. Yo platicaba con Pascal hace unas horas y decíamos, a ver, cuando tú tienes un Estado, el Estado mexicano, que no tiene una estrategia clara de seguridad, donde envías mensajes contradictorios, donde algunos funcionarios actúan y otros no por los mensajes contradictorios que hay, abrazos, no balazos, que sus mamás les digan que se porten bien, etcétera, etcétera. En ese margen de mensajes contradictorios con autoridades que no actúan, o hay otras que sí lo siguen haciendo, pero autoridades que no actúan, tú dejas expuestos a quienes sí lo hacen. La diferencia de García Harfuch y de lo que ha hecho, hay que reconocerlo, en el último año, el gobierno de la ciudad, desde que llegó ahí García Harfuch, es que sí está atacando a estos grupos de la delincuencia. Entonces, paradójicamente, se convierten en objetivos. Es un poco lo que ocurrió con el juez Villegas en Colima también, que actuó, trabajó acertadamente, según la información que tenemos, en Guadalajara, y se convierte en un objetivo. Oye, Es lo que Jorge, sucede con otros casos en los estados que conocemos menos, obviamente, ¿no? Jorge, hace unos días el gobierno federal dio a conocer el operativo Agave Azul por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre cuentas presuntamente ligadas con este cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, pero la operación Agave Azul eh, es la continuación de una operación que se realizó y que terminó su primera etapa entre febrero y marzo Uh-huh. en los Estados Unidos, donde hubo más de 300 detenidos del cártel Jalisco Nueva Generación, unas incautaciones grandes de dinero, y la operación que realizó aquí la Unidad de Inteligencia Financiera fue con base a la información que le proporcionó la idea de empresas y de personas relacionados de aquella operación en Estados Unidos, y la Unidad de Inteligencia Financiera, de forma muy precisa, hay que reconocerlo, retomó toda esa información, la amplió y hizo estas incautaciones. Y es parte de una operación que se realizó básicamente en Estados Unidos y que tuvo este correlato Uh-huh. aquí en México. Pues Jorge, nuevamente nuestro agradecimiento. Gracias, muy No, amable. no hay nada que agradecer. Es un placer estar con ustedes como siempre. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, amigo. Gracias a Gracias. Jorge Fernández Menéndez y tengo en la línea telefónica al periodista Héctor de Mauleón, quien pues ha cubierto de manera muy destacada la información de seguridad pública de esta capital. Héctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Bueno, pues han pasado ya prácticamente 4 horas del atentado, hay un cúmulo de información. ¿Qué reflexiones hace sobre estos hechos, Héctor de Mauleón? Bueno, en primer lugar, pues es un hecho absolutamente inédito. Un atentado contra un secretario no había ocurrido en cuanto a atentado, emboscada. El ataque con armas de alto poder. Luego, preocupa mucho la versión que circula. Bueno, el secretario ya confirmó que fue un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación. Desde hace unas semanas, el actual CICER, el Centro Nacional de Inteligencia, captó a través de escuchas una llamada de criminales en la que se estaba hablando precisamente de atentados de alto impacto que tenían que ver con la extradición de el hijo del Mencho, el líder del cártel Jalisco, joven Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito. Como recordarás, fue extraditado en febrero, llevado
al estado de Virginia por un helicóptero de la Marina y entregado ahí a la DEA. A partir de ese momento vino el congelamiento de casi 2,000 cuentas relacionadas con el cártel Jalisco por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y comenzó digamos, una especie de señales de que venía una ofensiva por parte del Mencho. El asesinato del juez de Colima, que había pedido el traslado de una cárcel de Oaxaca a la cárcel de Jalisco, del hijo del Mencho, es parte de este ataque. Pero bueno, habían intervenido, esta llamada que se filtró hace un par de semanas, pasó como muy inadvertida la información, pero según esta nota que me confirman hoy fuentes del Gabinete de Seguridad, había 4 personajes señalados por el cártel. Uno de ellos era el canciller Ebrard, porque había autorizado la extradición. El propio Omar, García Harfuch, que ha estado golpeando los intereses del cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. A García Harfuch se debe sobre todo el desmantelamiento de la cúpula de la Unión Tepito y golpes muy serios a la estructura de células de narcomenudistas durante los últimos meses. Esta organización que tiene tratos, que es el representante, digamos, de alguna manera, del cártel Jalisco dentro de la Ciudad de México. Se mencionaba también que iba a haber una represalia contra Santiago Nieto por haber congelado las cuentas y, por otra parte, algo que a pesar de la reiterada frase de abrazos no balazos era una realidad, y es que la persecución contra el Mencho siguió. El gobierno federal ha continuado una estrategia de debilitamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene al Mencho en medio de tantos golpes, acorralado, desesperado y muy enojado. Entonces, ¿quién es el cuarto personaje? ¿Cómo? ¿Quién es el cuarto personaje? El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Durazo. Entonces, se salió esto, se confirma que efectivamente ocurrió esa conversación. Falta ver si esa conversación sí tiene que ver con estos hechos o no, pero ahí está eso. Y pues despertamos con la noticia de que alguien se atreve a hacer, no cualquiera se anima a hacer un ataque de ese nivel, de esa envergadura, y bueno, pues alguien se atrevió con armamento de alto poder, y ahí están las imágenes de los casquillos, de la cantidad de casquillos que se usaron durante el ataque. Alienta saber que hay varios detenidos, que el secretario afortunadamente resultó con heridas, pero no se encuentra grave, acaba de tuitear, me dicen que ahorita lo están operando, en el quirófano, operando, pero alienta saber que hay detenidos y que podremos saber con alguna rapidez y con alguna certeza de dónde viene esto. Bueno, me queda un minutito, pero no quiero dejar de preguntarte en cuanto a alianzas de este grupo criminal con criminales de la Ciudad de México, ¿qué nos puedes comentar, Héctor? Hay muchos indicios de que desde hace unos años, cuando comenzó la pugna interna de la Unión Tepito, uno de los grupos que se separó o que se dividió empezó a trabar relaciones porque habían estado en la cárcel aquí en la Ciudad de México con gente del cártel Jalisco, y se comenzaron a convertir un poco en los representantes de esta organización. El cártel, por lo general, ha actuado en el país contratando mafias locales que pone a su servicio, y la Unión Tepito estaría ahorita al servicio de esta organización. Bueno, pues Héctor, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y gracias por la invitación. Gracias.